Lunes por la mañana, sincrotrón alba, día de máquina. El acelerador, la máquina, debe ponerse en marcha. A todos nos cuesta más o menos arrancar los lunes, pero el acelerador de Alba tiene una rutina muy marcada y no se hace el remolón para despertarse. El túnel está abierto y antes de nada debe cerrarse para poder poner en funcionamiento el acelerador. 2 personas acaban de salir del túnel mientras suena la alarma que avisa del cierre. Hola, todo revisado, todo correcto, ya puedes cerrar. Vale, perfecto, nos ponemos en marcha. Atenció, atenció. Balcona ha de ser evacuat. Sisplau, abandonin el túnel immediatament. Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón ALBA. Hasta el momento os hemos contado qué es ALBA y qué es la luz de sincrotrón. En el segundo programa tuvimos el privilegio de hablar con el responsable de la división de aceleradores de ALBA. Nos explicó cómo se produce la luz de sincrotrón en el acelerador para enviarla a las líneas de luz, donde se hacen los estudios científicos. Pero antes de conocer en detalle qué investigaciones se hacen en ALBA, tengo una curiosidad más sobre el funcionamiento del sincrotrón. Suerte que cuento, como de costumbre, con mis compañeras de la Oficina de Comunicación y Divulgación del ALBA. Hoy saludamos a Sara Moreira, nanotecnóloga y divulgadora científica. Hola, ¿qué tal, Sara? Hola, Jessica. ¿Qué te ronda por la cabeza? Dime. Algo de lo que ya prometimos hablar en este episodio. ¿Cómo se maneja una instalación tan compleja como ALBA? Pues es muy buena pregunta. Nosotros a esto le llamamos la operación del sincrotrón ALBA y hoy hablaremos de cómo se controla todo para que funcione a la perfección. Pues no os perdáis este tercer episodio de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media en Sant Cugat del Vallès con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast: iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web de ALBA, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat. Os invitamos también a seguirnos a través de redes sociales con el usuario @albasynchrotron, escrito en inglés, SYNCHROTRON. O nos podéis encontrar también directamente buscando Sincrotrón ALBA. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis con el hashtag Acelerando Electrones. Pues empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a... ¿Cómo controlar un sincrotrón? Entramos en la sala de control para ver qué se vive en ella y seguiremos de cerca a las personas que trabajan allí. También conoceremos al equipo de control y adquisición de datos de la División de Computación de ALBA, que se encarga de desarrollar software para supervisar el estado y operar los instrumentos que tenemos. Sí, un engranaje perfectamente coordinado de equipos técnicos y humanos para hacer funcionar una de las instalaciones científicas más complejas de España. Pues empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. Recordemos que el objetivo de ALBA es producir luz de sincrotrón para que los equipos de investigación que vienen a visitarnos puedan usarla en sus investigaciones. Los grupos científicos que hacen estos análisis acuden a las líneas de luz, los laboratorios. El éxito de conseguir llevar esta luz hasta las líneas recae en muchas personas de ALBA de diferentes áreas: informática, ingeniería, aceleradores. Hoy vamos a conocer algunas de ellas. Y es que, como decías antes, Jessica, mientras Laia y tú hablabais con Francis Pérez, el jefe de la división de aceleradores de ALBA, yo me pasé por la sala de control del sincrotrón. ¡Qué interesante! Allí trabajan los que llamamos operadores, porque operan la máquina. Es decir, el acelerador que produce la luz de sincrotrón para los experimentos. Ese día estaba Javi Bañuelos. Era lunes, que es día de máquina en ALBA. Esto significa que el acelerador, la máquina, se pone en marcha después de haberse parado durante unas horas por tareas de pruebas y mantenimiento. Como comentasteis con Francis, solo se puede entrar al túnel en el que se encuentra el acelerador cuando el acelerador está parado por un tema de seguridad. Y recordemos que cuando se aceleran los electrones se produce radiación, la luz de sincrotrón. Así que para volver a encender el acelerador,
lo primero que se debe hacer es pues cerrar la puerta del túnel con un protocolo concreto, y esto se hace el lunes al mediodía. Javi nos lo cuenta. Cuando cerramos el túnel, el procedimiento requiere que haya 3 personas con licencia para operar la máquina. Una de ellas se queda en sala de control y 2 de ellas van a una de las puertas del túnel, que tiene 4, y empiezan un proceso de búsqueda. Así pues, 2 operadores entraron en el túnel. En este caso eran Javi y su compañero David. Vamos a oír cómo hablan a través de un interfono con la persona que está en la sala de control, que ese día era Juan Carlos, y entran en el túnel. Hola. Hola, ya estamos listos para comenzar la búsqueda. Vale, un segundo que te preparo. Vale, ya puedes empezar. De acuerdo. Una vez dentro, Javi y David giran a la derecha y empiezan a recorrer el túnel en sentido horario, el mismo que siguen los electrones cuando dan vueltas en él. Su tarea es confirmar que todo está correcto, y nos cuentan cómo lo hacen. Ese proceso de búsqueda se basa en que una de las personas vaya un paso por delante y va pulsando unos botones, y la otra persona va detrás pulsando el botón anterior. Y entre los dos van buscando por todo el túnel que no haya ninguna persona que se haya podido dar un golpe y haberse quedado ahí, o que siga trabajando y no se haya enterado de que debe de abandonar el túnel. Juan Carlos, desde la sala de control, ve en una pantalla cómo Javi y David van pulsando esos botones que decían hasta que se completa la vuelta entera en el túnel. Al terminar la vuelta, Javi y David salieron por la puerta del túnel, donde yo estaba esperándolos, y la cerraron herméticamente. Ja heu sortit? Sí. Vale, doncs li toca el finish. Vale. Ahora el acelerador ya está listo para ponerse en marcha, así que lo primero es añadir las partículas que se aceleran para producir la luz de sincrotrón. Debemos inyectar los electrones en el tubo de vacío del acelerador. Esto sucede en el acelerador lineal o LINAC, que es el primer acelerador de ALBA. Para poner en marcha la inyección, desde sala de control lo que hacemos es poner en marcha el cañón de electrones y poner en marcha el sistema de radiofrecuencia del LINAC. Esto que empieza a sonar, este tic tic tic, son las unidades que dan potencia a las cavidades de radiofrecuencia que menciona Javi, los dispositivos que dan energía a los electrones para acelerarlos. Después de este primer acelerón, Javi nos cuenta cómo los electrones pasan del LINAC, que es un acelerador recto de unos 10 metros, al primer anillo de ALBA, llamado propulsor o booster en inglés. Vale, una vez el haz sale del LINAC, pasa al booster por medio de una línea de transferencia. En el booster los electrones se rampean desde 100 megaelectronvoltios, que es el final del LINAC, hasta 3 gigaelectronvoltios. Con este chute de energía conseguimos tener listos los electrones para que se muevan a casi la velocidad de la luz. Finalmente, estos se traspasan al anillo de almacenamiento. Recordemos que ALBA tiene 2 anillos aceleradores concéntricos, o sea, como si fueran 2 carriles de una pista de atletismo circular. El anillo interior, el propulsor, acelera los electrones y cuando están a la energía necesaria, son traspasados al carril exterior, el anillo de almacenamiento. Esto se hace con los llamados imanes pulsantes. Pues los imanes pulsantes son, haciendo así una analogía, son como las agujas de las vías del tren. Lo que hacen es dirigir cada paso de un acelerador a otro la trayectoria de los electrones, dándoles como un golpe, una patada y cambiando su trayectoria o su órbita al siguiente acelerador. Una vez puesto en marcha el acelerador, los electrones van a estar girando sin parar dentro de este anillo de almacenamiento, emitiendo la luz de sincrotrón hacia las líneas de luz, que se encuentran fuera, acopladas a la cara externa de la pared del túnel. La tarea del operador es controlar este proceso para generar la luz de sincrotrón continuamente. Una vez tenemos el haz almacenado en el storage, se hacen inyecciones cada 20 minutos de manera automática. El operador simplemente controla que los parámetros de la máquina siguen siendo correctos o estables y que no hay cambios en la órbita del haz, en el tamaño del haz, en la eficiencia de las inyecciones, cambios de temperatura o empeoramiento del vacío
un poco monitorización y supervisión del correcto funcionamiento del acelerador. Alba está en marcha 24 horas los 7 días de la semana. Cada mes y medio aproximadamente hay paradas de mantenimiento y además hay unas paradas más largas en verano y en Navidad para instalar nuevos dispositivos o hacer grandes tareas de mantenimiento. Excepto estos días, cuando está en marcha siempre hay 2 personas en sala de control. Los turnos son de mañana, tarde y noche y bueno, son una especie de turno rotativo entre nosotros 8 para que siempre haya una persona en sala de control. Casi siempre está todo tranquilo en la sala de control, pero a veces... Esta alarma en concreto significa que hemos perdido el haz, ¿vale? Se ha producido una pérdida total del haz. En este momento la tarea del operador es solucionar la incidencia lo más rápido que pueda y sin comprometer la máquina, ¿vale? El estado de la máquina. Para ello usamos unas interfaces gráficas que nos muestran la información de cada uno de los sistemas, ya sea vacío, imanes, radiofrecuencia. Y bueno, vamos a cada una de estas interfaces y comprobamos que todos los sistemas o subsistemas están funcionando correctamente. Esto significa que los electrones se han detenido y ya no llega luz de sincrotrón a las líneas. Esta incidencia se debe resolver con la mayor brevedad posible para que los equipos de investigación estén el mínimo de tiempo posible sin luz, ya que quieren aprovechar todo el tiempo que tienen para hacer sus experimentos. Javi hace sus comprobaciones y determina cuál es el problema. Vale, en este caso parece que ha sido un problema con el sistema de vacío. Para protegerse la máquina ha sectorizado con diferentes válvulas de vacío y hasta que este vacío no vuelva a ser correcto no podremos volver a abrir estas válvulas y no podremos volver a tener haz. Vale, pues ya tenemos diagnóstico, es un problema de vacío. El tubo por donde pasan los electrones acelerados está al vacío, recordemos, y si por alguna razón se pierde un poco este vacío, es decir, han entrado moléculas de gas del exterior, el sistema se para. Javi ha mencionado las palabras sectorización y válvulas. Le pregunté qué son y nos lo explica con más detalle. Lo que hace el sistema es protegerse, por así decirlo. La máquina se protege, tiene un sistema de protección y lo que hace es sectorizar en partes, ¿no? Sectoriza el anillo de almacenamiento. ¿Y cómo sectoriza? Bajando unas válvulas de vacío. Entonces, si tienes una pérdida de haz porque se ha comprometido el vacío, que es lo que estamos intentando hacer, lo que haría es empezar a bajarse válvulas de vacío en el sector donde se haya visto comprometido. Es decir, imaginemos que tenemos que parar una hemorragia grave en la pierna, por ejemplo. Una forma es hacer un torniquete en la zona de la hemorragia. Así, separas, sectorizas el cuerpo y evitas que se pierda más sangre del resto del cuerpo. Pues en este caso la sangre sería el vacío. Las válvulas se cierran como si fueran el torniquete y dejas aislado el trozo de tubo que ha perdido el vacío del resto del tubo del anillo que sigue con el vacío correcto. Así suenan estas válvulas. En este caso, el problema se podía resolver remotamente desde la sala de control, pero si fuera más grave, se tiene que entrar en el túnel para hacer una intervención in situ, que se dice. Como ya no habría electrones en marcha, no hay radiación y se puede entrar. Aún así, se debe entrar siguiendo un protocolo que asegurará que todas las personas que entren vuelvan a salir. Para entrar al túnel sin abrirlo totalmente, tenemos el procedimiento de acceso restringido y para ello contamos con un sistema de enclavamiento y unas llaves mecánicas en las que podemos controlar quién entra y quién sale. Funciona como un sistema de clave de seguridad o tokens, que también se conoce así. Yo estoy en sala de control y autorizo que alguien entre al túnel, para eso cojo una llave en sala de control y esa me la quedo yo. Es como, he autorizado que en la puerta X alguien coja llaves. La persona que va a la puerta X coge una llave, abre la puerta, entra y esa llave se la queda dentro del túnel. Y cuando sale, abre la puerta, por supuesto, y tiene que cerrar la puerta y volver a poner la llave en el armario. Si no la pone en el armario, el sistema de seguridad detecta que esa persona sigue dentro del túnel y, por seguridad, abre todo el túnel. Y entonces nadie podría operar la máquina en sí. Pero ese día no fue el caso y, como decía, Javi arregló el problema de vacío desde la sala de control. Menos emocionante para mí, pero bueno, obviamente más práctico y eficaz para Alba. Pues una vez recuperado el vacío, como no ha sido una incidencia grave, se ha recuperado solo, por así decirlo,
pues ya podemos abrir las válvulas de vacío que han sectorizado la zona y proceder a recuperar la totalidad de la máquina. Si la pérdida es común y la conocen, arreglarla son 2 clics. Ese día le llevó 5 minutos, pero luego hay que reiniciar de nuevo la inyección de los electrones. Es como cuando tienes problemas con el ordenador, me decía. Pues apagar y reiniciar es un momento, pero luego quizá pues te tomas 20 minutos para actualizar y reiniciar todo el sistema otra vez. Para recuperar la totalidad de la máquina hay que recuperar normalmente los distintos subsistemas porque también se ven afectados en todas las pérdidas, como puede ser la radiofrecuencia, algunos imanes, resetear algunas alarmas y vuelta a empezar con el proceso de inyección. Ese día, pues, vi cómo se producía y se resolvía una incidencia. Igual ahora os preguntáis si hay incidencias muy a menudo. Normalmente los turnos son bastante tranquilos, no suele haber muchas incidencias, pero bueno, siempre hay que estar un poco alerta a la alarma porque bueno, cualquier día, en cualquier momento pues puede saltar y tienes que estar ahí para arreglarlo. De las 6.000 horas que suele programarse cada año de operación de luz, pues solemos entregar un 96, 97, 98% de ellas a los usuarios. Gracias, Javi. Podemos decir que somos una fuente de luz muy fiable, entonces. Y ya para acabar, le pregunté a Javi qué formación es necesaria para operar un acelerador. Soy ingeniero electrónico industrial. Hay compañeros que también son de formación profesional. Entonces, bueno, está un poco entre las 2 formaciones. Puede ser tener formación profesional y tener una alta capacitación y ser bastante resolutivo, y luego pues puede ser alguien que ha ido a la universidad y también aportar otro punto de vista. Y es que controlar la máquina es solo un 50% de sus tareas. El 50% del tiempo que no está a turnos, en el que se encarga pues de ayudar en las tareas de mantenimiento de algún subsistema, como puede ser diagnóstico, RF, o ayudar con algo de programación o bueno, las tareas que necesiten los compañeros de la división. Acelerando electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco. Acabamos de ver que dentro del túnel hay muchas cosas que controlar. También en el episodio anterior, Francis comentaba que aspectos como la temperatura o el nivel de vacío deben estar muy vigilados para que el acelerador funcione. Pero no acaba ahí. En el sincrotrón ALBA hay muchísimos equipos que necesitan estar perfectamente coordinados para hacer bien nuestro trabajo. Y hoy hemos invitado a Guifré Cuní, responsable de la sección de control y adquisición de datos dentro de la división de computación del sincrotrón ALBA. Guifré, ¿se pueden controlar los electrones o la luz de sincrotrón? Sí, lo intentamos y creo que lo conseguimos también. ¿Y qué hacéis exactamente en la sección de control y adquisición de datos? Básicamente nuestra función consiste en desarrollar software muy avanzado para obtener señales y datos, transmitir comandos y valores que nos permiten supervisar, regular y operar el acelerador y las líneas de luz. Ponemos mucho esfuerzo en integrar y automatizar al máximo todos los dispositivos e instrumentos científicos de la instalación. Y no es tarea fácil, ya que tenemos más de 6.000 equipos relacionados con el sistema de control. Ostras, ¿y nos pones algún ejemplo para que nos quede más claro? Sí, nosotros desarrollamos programas, servicios y aplicaciones con un modelo de código abierto, muchas veces en colaboración con expertos de otros sincrotrones, para que el equipo científico que trae sus muestras a analizar alguna de nuestras líneas de luz pueda obtener todos los datos relevantes para su investigación. A menudo implica hacer medidas con configuraciones distintas del entorno, por ejemplo, cambio de ángulos, temperaturas, presiones. Y gracias a nuestro software es posible automatizar muchos de estos aspectos y así optimizar los experimentos, algo crucial dado el nivel de complejidad y sincronización que requieren. Hola, Guifré. Cuando yo pensaba en una instalación científica, no tenía tan claro que se necesitaran tantos informáticos. Pues de hecho, computación y control es la segunda división de ALBA con más personal después de experimentos. Somos más de 50 personas, así que nuestra contribución es también necesaria. Para dar un buen servicio a los usuarios que vienen, debemos abonar las capacidades científicas, pero también las tecnológicas. Suena a trabajo complicado. Sí, sí. Más que complicado, sí que puedo decir que es un trabajo que requiere mucha especialización, ya que tenemos que desarrollar soluciones que no existen comercialmente. Incluso a veces buscar ideas totalmente nuevas. Esto ya me empieza a sonar, o sea que también requiere creatividad. Bueno, la
informática y el desarrollo de software requieren de una combinación de ingeniería, ciencia, oficio y creatividad, sí. Pero esto es muy difícil de apreciar debido a que el producto final no se puede tocar. Se usa, pero su diseño y complejidad quedan muy escondidos. Claro, el software al final es intangible, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea a nivel de equipos, ¿qué tiene de singular el sistema de control de un sincrotrón como ALBA? Bueno, en ALBA tenemos unos 200 ordenadores ejecutando nuestros programas para controlar toda la parte de los aceleradores y más de 100 para las líneas de luz. Y si habláramos de cables, tenemos más de 30.000 instalados. Juntos sumarían más de 700 kilómetros. Pues hablando de cables, desde la oficina de comunicación os echamos uno, pero con las ofertas de trabajo. Y la verdad es que creo que computación es una de las divisiones con más demanda de lejos. Cuéntanos un poco qué perfiles tenéis. Bueno, pues mira, dentro de la sección de control en concreto somos 18 personas, principalmente con el título de Ingeniería Informática, aunque también hay gente con el de Física, Ingeniería Electrónica o de Telecomunicaciones. Así que es un trabajo asequible a cualquiera con el grado de Informática o con conocimientos extensos en programación. Pero es que dentro de la división de computación no solo estamos la gente de control y adquisición de datos, también los compañeros y compañeras de las secciones de Sistemas de Tecnología de Información, Sistemas de Gestión de la Información, Gestión de Datos Científicos y también los compañeros de Electrónica. Como has dicho, necesitamos constantemente personal y también tenemos convocatorias para estancias de prácticas. Así que os animo desde aquí a daros de alta en nuestra bolsa de trabajo para recibir ofertas que van apareciendo. Pues muchas gracias, Guifré. Me ha encantado, la verdad, saber que el sincrotrón ALBA no es solo un lugar para gente que ha estudiado física. Exacto. Como hemos dicho, el sincrotrón es una gran máquina que necesita de la colaboración de perfiles muy diversos, donde hay un gran futuro no solo para los científicos, sino también para los tecnólogos y tecnólogas. De hecho, de eso nos estamos dando cuenta con estos podcasts. Y hablando del futuro, ¿conocéis el pasado de los aceleradores de partículas? ¿Cuándo surgieron y cómo han evolucionado a lo largo de la historia? Vamos con nuestra sección de historia. La luz de sincrotrón aparece cuando se hacen girar partículas cargadas a mucha velocidad. Pero, ¿cómo se consigue hacerlas girar? En los años 90 del siglo XIX, el físico neerlandés Hendrik Lorentz se dio cuenta de que, aplicando un campo magnético perpendicular a la trayectoria de una partícula cargada, aparecía una fuerza que curvaba dicha trayectoria. Desde entonces, esta fuerza se llamó la fuerza de Lorentz. Ya en el siglo XX, a finales de los 20 y principios de los 30, Ernest Lawrence, el profesor titular más joven de la Universidad de California, quería encontrar la forma de construir un acelerador de partículas que pudiese manipular y costear la universidad. Este físico estadounidense se basó en los descubrimientos de Lorentz para idear un nuevo acelerador de partículas mucho más compacto, pero capaz de generar un haz de partículas de alta energía. Tras varios prototipos, en 1931 consiguió poner en marcha lo que se conoce como el primer ciclotrón. En los ciclotrones, los campos eléctrico y magnético son constantes y esto hace que la órbita de las partículas varíe y tenga forma de espiral, desde el centro hasta las paredes exteriores. En cambio, en los sincrotrones, lo que varía son los campos eléctrico y magnético, de manera que la órbita de las partículas se mantiene constante, siguiendo una trayectoria circular. Podríamos decir que, visto desde arriba, un sincrotrón tiene aspecto de donut, mientras que un ciclotrón parece una berlina, sin el agujero en el centro. Casi 2 décadas después de que Ernest Lawrence ideara y construyera el primer ciclotrón, la empresa General Electric de Nueva York decidió construir uno con ventanas en las paredes exteriores. De esta manera, los técnicos descubrieron que saltaban chispas cuando las partículas curvaban su trayectoria. Era la luz de sincrotrón. Este año 2022 se cumple el 75 aniversario de ese histórico momento. Desde entonces, la luz de sincrotrón ha sido motivo de estudio y se ha profundizado mucho en su naturaleza y en la construcción de sincrotrones.
Por ejemplo, en el continente asiático, el físico japonés Yoshio Nishina fue pionero de la física de aceleradores y es considerado el padre de la física moderna en su país. En 1931, el mismo año en que Lawrence puso en marcha su primer ciclotrón, Nishina abrió su laboratorio y empezó su investigación sobre los aceleradores de partículas. Construyó varios ciclotrones, lo que le permitió detectar una partícula elemental llamada muón y descubrió el uranio 237, un isótopo del uranio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nishina fue el director del programa japonés de armas nucleares, pero en agosto de 1945, el Imperio de Japón capituló ante los Estados Unidos. Después de la derrota de su país, el ejército estadounidense desmanteló los ciclotrones de Nishina y, no contentos con esto, lanzaron varios fragmentos al mar. Guerra y ciencia, por desgracia, han ido juntas de la mano en algunos momentos de nuestra historia. En 1958, en plena Guerra Fría, se creó un asentamiento urbano a 100 kilómetros de Moscú con la función de servir como sede de un gran laboratorio ruso de física de altas energías. 9 años después, en 1967, los físicos rusos ya habían inaugurado el acelerador de protones más grande del mundo en aquel momento. Pero sabían que necesitaban un acelerador más potente para poder profundizar en la estructura de la materia. A mediados de la década de los 80, empezó la construcción de un acelerador muy parecido al gran colisionador de hadrones del CERN de Ginebra. Estamos hablando de que, una década antes de la aprobación del acelerador europeo, ya se había iniciado la construcción de su hermano ruso. Debido al derrumbe que sufrió la URSS en 1991, que dejó sin fondos también a la ciencia, este acelerador nunca se llegó a terminar y quedó abandonado. Las instalaciones abandonadas rusas son una prueba más de que la colaboración internacional es indispensable para llevar a cabo proyectos de esta envergadura en ciencia. De ahí que el CERN lo conformen científicos de todo el mundo. Otro ejemplo es Sésame, el primer sincrotrón de Oriente Medio. Se ha construido recientemente en Jordania y ha nacido de la cooperación de 8 países de Oriente Medio, con la colaboración de muchos otros estados europeos y del resto del mundo. La historia y la evolución de los sincrotrones sigue en marcha. Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Ya tengo ganas de saber lo que haremos en el próximo capítulo. Pues en el próximo episodio hablaremos de la vida, pero no de la tuya ni de la mía, sino de cómo la luz de sincrotrón nos permite descubrir detalles del funcionamiento de nuestras células o proteínas. Y es que nos adentraremos en experimentos que se realizan con la luz de sincrotrón para conocer mejor cómo funcionan los organismos vivos o cómo combatir algunas enfermedades, como el cáncer o el Alzheimer o la COVID-19. Recordad que mientras tanto podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Buscadnos como Sincrotrón Alba. Nos podéis enviar comentarios con el hashtag del programa, Acelerando Electrones. Y también nos encontraréis en la web sincrotronalba.es. Nos vemos en el próximo episodio de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.